Bienvenidos nuevamente al canal. Varios chicos me han escrito que resuelva la tercera práctica calificada del CEPREUNI 2024-2, así que haciendo caso a el pedido de varios estudiantes, vamos con la solución. Antes de empezar, las preguntas ya están en la descripción del vídeo, así que yo te recomiendo que antes de ver el solucionario te vayas a la descripción, bajes el material, lo intentes resolver con todo tu conocimiento y después puedas regresar para ver la solución. También te anticipo que la teoría de estos temas está en este canal para que tú puedas revisar, e incluso hay modelos de problemas muy parecidos que también están resueltos aquí y que también te los voy a dejar en la descripción del vídeo para que tú puedas revisarlos. Bien, vamos a empezar entonces con la solución, y también te comento que si tú te estás preparando para la Universidad Nacional de Ingeniería, estos problemas son tipo examen de admisión. Antes de la pandemia sí es cierto que la mayoría de preguntas en el CEPREUNI requería saber un poco la teoría de forma más específica. Si uno no sabía bien la teoría, había muchos problemas que de verdad se hacían muy largos o a veces simplemente no se podían resolver. Sin embargo, después de la pandemia los problemas se parecen mucho a los de exámenes de admisión, donde la teoría no es tan rigurosa, donde, como muchos estudiantes a veces comentan, sin necesidad de saber mucho, por eso que revisando canales, revisando algunos materiales, ellos pues logran ingresar, porque efectivamente para resolver las preguntas de examen de admisión no se necesita ser tan riguroso en la teoría. Bueno, hoy en día las preguntas en el CEPREUNI están más orientadas, más parecidas a un examen de admisión, así que te recomiendo practicar con este material. En la primera pregunta nos dice que Fernandito tiene una masa de 75 kilogramos y está parado, mira, sobre un bote de 16 metros de largo. Me dicen que el bote tiene 25 kilogramos, aquí se lo he puesto. Y dice que todo esto se puede mover en una superficie de agua donde no hay fuerza de fricción. Se puede deslizar, dice, en el agua sin fricción. Cuando tú ves este problema y si has revisado en mi vídeo de este canal, te das cuenta al toque que este es un problema de conservación de cantidad de movimiento. Cuando un cuerpo se mueve encima de otro y está en un ambiente sin rozamiento, todo esto se toma como un sistema y la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Dice, luego de caminar con velocidad constante, Miguel camina hasta el extremo opuesto y se detiene. La pregunta es, ¿qué longitud se habrá movido el bote? Vamos a explicar cómo se plantea estos ejercicios. Vamos a explicar estos ejercicios, cómo se plantean. Y lo primero que hay que saber es que este es un problema de conservación de cantidad de movimiento. Eso ya lo he analizado en el vídeo. Y cuando uno llega a un examen también ya tiene que llegar habiendo analizado esas situaciones. Siempre que un cuerpo se mueve en otro, una persona sobre una tabla, en una superficie lisa, sobre un bote, sobre un carrito, son problemas de conservación. Y en estos problemas de conservación, la cantidad de movimiento cuando se conserva tiene que conservarse un antes y un después de la interacción del movimiento. Cuando él camina hay un antes, y el antes tiene que ser cuando él está en reposo. Entonces aquí ponemos, este es el antes de que él camine, antes de que se produzca pues, ¿no? el movimiento, el fenómeno, la interacción. Y tiene que haber un después, y un después es así. Este es el después. Cuando él avanza y llega justo hasta el extremo opuesto, con una velocidad que de hecho no conozco, me piden cuánto es lo que se ha desplazado. Exactamente la pregunta es qué longitud se ha desplazado, cuánto se ha movido el bote. Por experiencia práctica, y eso es lo bueno que tiene la física, que uno puede basarse en la realidad, cuando uno camina sobre una superficie, con los pies tiende a empujar hacia atrás. Un ejemplo es cuando uno en la casa tiene un tapete, esos tapetes que pone mamá para que cuando entres no ensucies la sala, y cuando uno pasa sobre el tapete es bastante común que uno va hacia adelante y el tapete con el pie lo empuja hacia atrás. Pues ahí se está cumpliendo este caso de conservación de cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento tiene que conservarse de esta manera. Desde la posición inicial, cuando él estaba en reposo, hasta que llega al extremo opuesto, ese es el después, la cantidad de movimiento tiene que ser constante. Entonces la cantidad de movimiento al inicio, inicial, antes que él empiece a caminar, y la cantidad de movimiento final, después, cuando él ya caminó, debe ser la misma. También hay que recordar que esto se cumple con el sistema.
la cantidad de movimiento del sistema es la que se conserva. Vamos a empezar por la cantidad de movimiento inicial. ¿Qué cantidad de movimiento hay al inicio? Sería la masa de la persona y la masa del bote, todo está en reposo, todo se mantiene en reposo, entonces sería la masa total, ahí sí la puedo juntar porque todo está junto, todo está en reposo. Aquí toda la masa sería 100 por 0 y entonces la cantidad de movimiento al inicio sería 0i. Esa es la cantidad de movimiento inicial. Luego, cuando él camina con una cierta velocidad, nosotros ya por experiencia práctica, por haber hecho esto, de repente, repito, con el tapete, o incluso cuando tú estás, si lo has hecho de repente moviéndote en un bote, siempre se tiende un poco a mover, uno sabe que este cuerpo retrocede. La forma de resolver estos problemas es asumir siempre las velocidades de forma vectorial, así que ese vector te va a salir al final con dirección, con sentido, te va a salir con su signo y todo. La forma de plantear es así. Después de haberse movido, ¿cuál es la cantidad de movimiento ahora del sistema? Sería la masa de la persona por su velocidad. Yo recomiendo todo respecto a tierra firme. Ahora él y el bote se mueven de forma diferente, por eso ya no lo puedo unir. Entonces planteo así. La masa de la persona sería 75 por una velocidad que le voy a llamar U1. Se acostumbra a escribir con B las velocidades antes y con la letra U las velocidades después. El otro cuerpo que se está moviendo es el bote, entonces su masa sería 25 por su velocidad, que sería una velocidad que desconozco, sería U2. Bien, ese es mi problema de conservación de cantidad de movimiento. Aquí podemos simplificar, 25, 1, le saco 25 va 3, y al sacar 25 sigue siendo 0. Entonces me queda una ecuación de esta manera. Aquí voy a ponerlo a ver así, voy a dejar el 3 veces la velocidad 1, y aquí voy a pasar al otro lado, esto sería menos la velocidad 2. Este resultado, para empezar, me demuestra que las velocidades 1 y 2 no están en la misma dirección y sentido. Este signo menos quiere decir que uno se mueve en sentido contrario al otro, y eso es justamente lo que uno espera, porque si tú vas avanzando, el cuerpo se mueve hacia atrás. ¿Cómo hago después de haber llegado a este punto para calcular el desplazamiento? Entonces utilizo algo bastante sencillo. Si se mueven con velocidad constante, como lo dice ahí, voy a aplicar desplazamiento entre tiempo. Y lo hago de esta manera, desplazamiento. ¿Cuánto se ha desplazado el cuerpo 2, el bote 2? ¿Cuánto se ha desplazado? Desplazamiento entre tiempo. Velocidad, entonces, desplazamiento entre tiempo quedaría así. Voy a ponerlo a ver de esta manera. ¿Cuánto sería su desplazamiento? Entonces, esto es lo que me piden, lo que el bote ha retrocedido. Lo escribo así entonces, con vectores sería de esta manera. El desplazamiento sería, vamos a ponerle una longitud X. Esto ocurre en el eje de la Y, en la horizontal, y se mueve a la izquierda, se ha desplazado a la izquierda. Entonces mi desplazamiento sería menos X en el eje de la Y. Ese es mi desplazamiento. Todo esto dividido entre el intervalo de tiempo. Esto es velocidad. Desplazamiento de tiempo sería la velocidad cuando es constante, el instantáneo y el valor medio coinciden. Entonces desplazamiento de tiempo vendría a ser la velocidad de ese móvil 2. Y el móvil 1 sería así, 3 veces. ¿Cuál sería la velocidad del móvil 1? Esta velocidad sería también desplazamiento sobre tiempo. Tengo que ver cuánto se ha desplazado. El niño estaba en esta posición, mira, y él ha avanzado. Él no llega digamos, a la posición original del bote, porque cuando él cree haber llegado al extremo del bote, el bote retrocedió. Entonces fíjate que este punto está más atrás. Lo que él realmente se ha desplazado sería así. Él se ha desplazado X, que sería, 16 menos el X. Entonces tendría que ponerlo así. Voy a ponerlo de esta manera. 16 menos X, eso es lo que se ha desplazado en el eje de la Y. Y esto sí es positivo porque él está moviéndose a la derecha. Entonces el valor, el módulo sería 16, que mide toda la longitud del bote, menos la longitud X. Esto es 16 menos X. Esta medida, este módulo, está en el eje de las X y es positivo porque va a la derecha. Entonces aquí sería 16 menos X en el eje de la Y y todo. Perdonen, pero una pequeña falla técnica hizo que se cortara el vídeo, así que vamos a completarlo. Era el desplazamiento del tiempo. Aquí habíamos quedado en que era 16 menos X positivo porque el niño, en este caso la persona, se había desplazado a la derecha, y eso es desplazamiento entre tiempo para que sea velocidad. Se cancelan los intervalos de tiempo, menos por menos me da más X,
X en el eje de la Y, y acá me queda 3 por 16, 48, menos 3x, todo en el eje de la Y. Como ambos son vectores unitarios Y, entonces igualo los módulos, me queda de esta manera. 3x pasa a sumar 4x igual 48 y x sale 12. Esta sería la respuesta a la pregunta siguiente. Tenemos otra vez un bonito problema de choque. Este tema también está en el canal. Ya he revisado varias veces la técnica para resolver estos problemas. Y aquí de arranque, cuando yo veo un problema de choque, tengo que pensar en conservación de cantidad de movimiento, coeficiente de restitución y también si hay pérdidas de energía, pues la pérdida de energía es la inicial menos la final. Siempre es inicial menos final. La pérdida de energía, cuando te damos así un porcentaje o te indican cuánto se ha perdido, tiene que ser respecto al inicio, respecto a lo que tenías al principio. Leemos la pregunta, dice 2 esferitas de 1 kilogramo cada una, le voy a poner 1 y 1, dice que se mueven así como están las flechitas hacia el encuentro con una rapidez de 1, y hay que recordar que en el caso de choques las velocidades deben ser vectoriales, entonces le pongo vectorial. Las velocidades sería así, esta velocidad sería un i, le puedo poner así un i positivo, y esta sería menos un i negativo. 1, 1 son los valores, las rapideces y los vectores unitarios, y porque es en la horizontal. Dice que chocan frontalmente y obviamente después del choque estas partículas van a tener una velocidad u1 y una velocidad 2 que yo no sé. Puede ser que de repente los dos se muevan a la derecha, los dos a la izquierda, o lo más normal es que de repente reboten en sentidos contrarios. De verdad que no lo sabemos, eso no es necesario tampoco saber, porque las claves o la incógnita se deja aquí en forma vectorial y la respuesta va a salir con su sentido también, así que tranquilo, yo espero. Me piden hallar el coeficiente de restitución, para eso tengo que recordar que es la resta de velocidades después del choque, igual al coeficiente por la resta antes, pero parece, me voy dando cuenta pues que me faltan esas velocidades después del choque, y me dan como dato que como consecuencia del choque se disipa, se pierde, se va, un poquito se convierte pues en otras formas de energía, el 25% de la energía. Entonces esto vamos a plantearlo así. Lo primero que siempre tiene que pasar por nuestra cabecita es la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento que hay antes del choque y la cantidad de movimiento que hay después del choque tienen que ser iguales. Antes del choque sería así, masa 1 por velocidad 1 sería un i. Masa 1 por velocidad menos 1 es menos un i, entonces voy a sumar menos un i, ahí me va dando 0i. Y después del choque, las masas de hecho son las mismas, sería masa 1 por velocidad 1 más masa 1 por velocidad 2. 1 por la velocidad, simplemente me quedan las velocidades. De aquí, mira, sale algo bastante interesante. 0i va a ser igual a la velocidad 1 más la velocidad 2. Y entonces yo puedo deducir que la velocidad 1 debe ser igual a menos la velocidad 2. Lo primero que podría ahí ya ir deduciendo es que estas velocidades tienen sentidos contrarios. Entonces mi sospecha era correcta, cada uno se mueve en sentido contrario. Y aquí voy a hacer algo que debo darme cuenta en el examen. Estas velocidades, si bien es cierto, uno tiene sentido contrario al otro, si yo le aplico módulo a ambas, me voy a dar cuenta que ambas tienen el mismo valor. Entonces a ese valor le puedo poner yo simplemente un valor, le voy a poner un valor u simplemente. Esta velocidad será un menos u y esta será un más u. Las dos se ve que tienen el mismo valor porque estos dos vectores se ve que son opuestos. Recuerda que los vectores opuestos tienen sentido contrario pero tienen el mismo módulo. Entonces en este momento voy a utilizar el otro dato. No puedo aplicar todavía el coeficiente de restitución. Acá me interesa el coeficiente de restitución, no lo puedo aplicar porque me faltan las velocidades. Y voy a aprovechar ese tema de la energía. Me dicen que se disipa, se pierde, se va el 25%. Entonces, ¿cuánto se queda? Si hablamos del 100% y se pierde el 25%, se queda el 75%. El 75% es 3/4. Entonces, esto significa que la energía cinética al final debe ser 3/4, o sea, el 75% de la energía cinética inicial. Y al final, ¿qué energía tengo? A ver, al final tengo energía cinética. Estas velocidades son del mismo valor ambas.
Acá tengo un medio de la masa que es 1 por una rapidez que sería su rapidez es su módulo o al cuadrado. La otra también sería un medio de la masa, también la rapidez al cuadrado. Recuerda que la energía cinética es un escalar y ahí no interviene el signo, no interesa el sentido. Acá te quedaría 3/4 y aquí te quedaría la energía cinética al inicio, que sería así, un medio de la masa que es 1 por la rapidez que es 1 y el otro también es un medio de la masa por también 1 elevado al cuadrado. Mira, y creo que ahí justo me va a salir las rapideces, me van a salir los valores y entonces cuando tenga los valores ahí sí voy a poder hallar el índice de refracción. Pero el coeficiente de restitución. Vamos entonces aquí a desarrollar, aquí sería un medio más un medio, sería el U elevado al cuadrado. Acá me quedaría un medio más un medio, también me queda 1, entonces todo esto me sale así, todo esto me sale 3/4. De aquí entonces yo podría despejar que el valor de la rapidez sería raíz de 3 dividido entre 2. Y ahora sí, con ese dato yo creo que puedo hallar el coeficiente de restitución. Aquí lo voy a poner de esta manera para que te acuerdes. Esta velocidad sería menos un U en el eje de la Y y esta sería un más U en el eje de la Y, donde U ya conozco el valor. Así que voy a aplicar como tercer paso mi coeficiente de restitución. La resta de velocidades, 2 menos 1, como recordemos que esto es así, velocidad 2 menos velocidad 1 es coeficiente de restitución B1 menos B2. Está de más decir que no existe el cociente de vectores, así que esto se debe plantear de esta manera en forma lineal. La velocidad 2 menos la velocidad 1, como acá es negativa, sería menos menos más. Entonces esto te quedaría así, sería 2 veces la velocidad U en el eje de la Y. Aquí el coeficiente de restitución y aquí la resta de velocidad sería 1 menos menos 1, te quedaría también el valor de 2i. Bueno, las i se cancelan y entonces de aquí voy a despejar el coeficiente de restitución. 2 y 2 se va, el valor del coeficiente de restitución saldría este resultado. Igual obviamente los módulos, 2 se cancela, entonces me sale igual al valor de U, que es esto. Raíz de 3 es 1,73 dividido entre 2 y entonces esto me da como respuesta 0,87. Esto me da como respuesta 0,87. Ese sería el coeficiente de restitución. La número 9, tenemos un bonito problema de movimiento armónico simple. En este problema podemos percibir que la idea de la evaluación tiene como objetivo que tú pues sepas tu teoría y que sepas la teoría como que básica, ¿no? Debes saber reconocer la ecuación de la posición, la ecuación de la velocidad de un armónico simple y lo importante es reconocer los elementos que en esta ecuación participan. Antes de ir con las alternativas me dicen que esto es una ecuación de la velocidad de un movimiento armónico simple y debo acordarme que siempre el término que está aquí adelante, cuando hablamos de velocidad, la velocidad sería esta, la velocidad máxima y la velocidad máxima va a ser igual a omega por a, o sea, esta expresión es el producto de la frecuencia angular por la amplitud. El coeficiente de t es siempre la frecuencia angular, entonces de ahí creo que podríamos nosotros ya calcular lo que nos pide el problema. En la primera proposición nos pide el periodo, ¿no? Nos preguntan si el periodo es 4 segundos. Por si acaso yo acá le he quitado algunos ceros porque esa expresión, esos ceros simplemente lo hacen más grande. Decir 0,50 es lo mismo pues que decir 0,5, es un medio al final si lo pasa a la fracción, así que muchos ceros a veces marean o en todo caso parece que fuera más largo, pero sin embargo así nomás son en realidad los datos que nos están dando. Aquí debo recordar que la frecuencia angular es 2pi sobre periodo, ¿no? Definición de frecuencia angular. La frecuencia angular sería este resultado, 0,5 pi es lo mismo que decir pi medios, entonces eso lo pongo en lugar de la frecuencia angular y esto sería 2pi sobre t. De aquí despejo el periodo y creo que el periodo con facilidad me doy cuenta que pi se cancela, 2 por 2 sería 4 segundos, ese es el periodo.
hay que saber reconocer los elementos que están en la ecuación, que también está en este canal para que tú puedas practicar. Así que la primera respuesta a la proposición es verdadero. Nos vamos a la segunda pregunta. Y en la pregunta nos piden la amplitud. En la pregunta nos dicen cuánto es la amplitud. Entonces aquí voy a utilizar esto, ¿no? La velocidad o la rapidez máxima es omega por A. La rapidez máxima sería este resultado. Lo puedes poner así. 2 entre 100 pi. Ese es el resultado de la rapidez máxima. El omega sería pi medios. Este sería pi medios. Y de ahí puedo despejar, ¿no?, la amplitud. Como ves, pi se cancela, el 4 pasa a multiplicar y 4 entre 100 te quedaría así, 0,04 metros, y sería la respuesta correcta. 0,04 o 0,040 es lo mismo, porque pones 40, acá tendrías que poner 1000, se va, igual te va a salir la misma respuesta. Por lo tanto, aquí la respuesta también es verdadero. Y en la tercera, creo que bastante pues acertada la pregunta, te piden hallar la aceleración máxima. Entonces aquí debo recordar la definición de aceleración máxima. Esto es omega al cuadrado por A. Tengo todos los elementos para poder calcular. El omega ya lo hemos calculado, sería pi medios. Entonces sería pi medios elevado al cuadrado. Y la amplitud creo que ya la conocemos, sería 0,04 metros. Por lo tanto, la aceleración máxima saldría. Acá sería 2 al cuadrado 4, con el 4 sería simplificando 0,01 y te queda el pi cuadrado ahí, metros por segundo al cuadrado, porque es aceleración. O sea, la respuesta sería, si dices 10, 0,010 o 0,01 pi cuadrado, la respuesta obviamente es lo mismo y entonces la clave es verdadero. En la pregunta que sigue tenemos un muy bonito problema de péndulo que ya ha venido en exámenes ordinarios donde combinan el péndulo con el movimiento armónico. Muchos chicos cuando revisan la teoría revisan y encuentran que el péndulo se comporta como un armónico simple cuando el ángulo es pequeño, pero todos los problemas que a veces desarrollan solamente son para allá del periodo, con la longitud, y no lo combinan con el armónico simple. Y este problema justamente permite esta combinación. Debemos entender que si tú tienes un péndulo que está oscilando, cuando el ángulo es chiquito, cuando el ángulo está aproximadamente hasta más o menos los 10 grados, 12 grados, entonces este movimiento es igual que el movimiento armónico simple. Como este ángulo es pequeñito, este arco prácticamente viene a ser la amplitud del movimiento. En este ejercicio nos dicen que tenemos un péndulo simple en un lugar donde la aceleración de la gravedad es la mitad de la gravedad terrestre. O sea, la aceleración aquí es g medios, la mitad del valor de la aceleración de gravedad. Nos dice que su amplitud máxima es 10 grados, o sea, este ángulo θ es 10 grados. Eso hay que pasarlo a radianes, habría que multiplicarlo por pi entre 180 y me va a quedar así, pi entre 18 radianes, ¿no? Esto se multiplica por pi entre 180, se va el 0 y te queda pi entre 18 radianes el ángulo. Dice que el periodo, dato del problema, el periodo vale 4, en todo caso voy a poner aquí el periodo que vale 4, y con esos datos me piden la rapidez máxima. Tengo que reconocer que esta partícula que está en movimiento armónico simple, que es la partícula que constituye el péndulo, se va a comportar pues igual que un armónico simple. Esa es justamente la idea. Cuando el ángulo es chiquito, el movimiento del péndulo es un armónico simple y por lo tanto tiene que cumplir todas las ecuaciones que has visto tú en movimiento armónico simple. Si me piden hallar la máxima velocidad, porque eso es lo que me piden, la máxima rapidez, me tengo que acordar que la máxima rapidez es esta, ¿no? La rapidez máxima del movimiento armónico sería omega por A. Necesito el omega por A. Vamos aquí a desarrollarlo así y vamos a empezar a buscar pues estos datos, ¿no? Por ejemplo, el omega, ¿cómo lo podría calcular? El omega lo podría sacar de aquí, mira. Me tengo que acordar que el omega, la frecuencia angular es 2pi entre periodo
Si el periodo vale 4, entonces la frecuencia angular me va a salir pi medio. Ya tengo la frecuencia angular. Para calcular la amplitud, para calcular este x, me acuerdo que en un arco de circunferencia, ¿no? En un arco, el valor de x es la medida del ángulo en radianes, que ya lo tengo por la longitud, pero la longitud no se conoce. Entonces habría que ir en búsqueda de la longitud y para eso sí está la fórmula del período, porque recuerda que el período depende de la longitud del péndulo. Entonces por acá vamos a aplicar esto. El período sería 2pi raíz cuadrada justamente de la longitud entre la aceleración de la gravedad. Vamos a cambiar aquí de plumón porque este plumón está ya un poco desgastado por la vida. Y entonces el periodo aquí sería 4 segundos. Acá pondría yo 2pi. La longitud es lo que queremos y la aceleración de la gravedad dice que es la mitad del valor de la aceleración de gravedad. Como dato nos dicen que la aceleración de gravedad vale 10, entonces la mitad sería 5 y esto te queda así. Aquí simplifico, sería 2. El pi pasa a dividir ese 2 al cuadrado, lo voy así a elevar, te queda mitad te queda 2, el pi pasa a dividir 2 entre pi, lo elevo al cuadrado para que se vaya a la raíz, sería 4pi cuadrado y esto sería L sobre 5. Despejando de aquí, bueno, aquí despejando te quedaría entonces que esto es 20 sobre pi cuadrado, el valor de la longitud. Si ya tengo la longitud, entonces con la medida del ángulo podría hallar el arco, esto viene a ser la amplitud, y esta amplitud por la frecuencia angular me da la velocidad máxima. Vamos entonces en búsqueda de la velocidad máxima. Mira, la velocidad máxima de todo movimiento armónico, esta seguro que tú sí la sabes. Lo que pasa es que a veces no lo relacionamos con el movimiento pendular, pero recuerda esa regla: la partícula que está en movimiento pendular, si el ángulo es pequeño, es un armónico simple y se supone que cumple todas las propiedades. El omega ya lo conocimos por aquí, el omega sería pi medios, ahí está, pi medios, y la amplitud vendría a ser el arco recorrido. El arco sería la medida del ángulo en radianes, que es pi dividido entre 18, multiplicado por el radio del sector circular, que en este caso justo es la longitud, sería 20 dividido sobre pi cuadrado, ahí está. Todo esto vendría a ser la amplitud. Bueno, acá pi con pi se cancela. Acá mitad te queda 10 entre 18. Y 10 entre 18 sería lo mismo que decir 5 novenos. Mitad sería 10, mitad de 10, 5, mitad de 18, 9. Y justamente este resultado, si tú lo llevas a tu calculadora, la rapidez máxima 5 novenos te va a salir 0,56 metros por segundo. Mira qué bonito problema. Esto ya había venido en exámenes de admisión. La velocidad máxima es omega por A. En este caso un poquito más elaborado. Nos obligan a usar la fórmula del periodo, hallar la longitud, hallar el omega e incluso cambiar, ¿no? La medida del ángulo de sexagesimales a radianes. En la pregunta número 11 tenemos una pregunta teórica. Nos dicen la primera proposición que las ondas transportan energía y cantidad de movimiento. Eso es verdadero. Las ondas transportan energía cinética particularmente, y cantidad de movimiento. Cuando la onda llega a actuar sobre una partícula, lo obliga a generar una oscilación. Cuando el cuerpo adquiere movimiento, entonces tiene energía cinética. Recuerda que todo cuerpo que tiene velocidad, toda masa que tiene velocidad, tiene energía cinética y cantidad de movimiento. Por esa razón, la respuesta a esta primera proposición es verdadera. En la segunda, nos dicen, se denomina onda transversal cuando las partículas oscilan en una dirección que es paralela, dice, la dirección de propagación. Aquí hay que recordar que cuando una onda es transversal, la dirección de propagación, si por ejemplo fuese horizontal, la vibración tiene que ser así, perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Si la onda se propaga horizontalmente, las partículas deben vibrar en forma perpendicular. Eso es una onda transversal. Acá dice que se denomina onda transversal cuando la dirección de oscilación es paralela
a la dirección de propagación, entonces esta respuesta es falsa. Y la última, esta es una pregunta que también ha viajado mucho, ha recorrido mucho en prácticas calificadas desde años bastante atrás. Dice, teniendo en cuenta que la rapidez de propagación es longitud de onda por frecuencia, se deduce que tanto mayor sea, dice, la frecuencia, mayor rapidez. Aquí hay que entender que esta relación permite unir las variables, pero no crea dependencia entre ellas. ¿Qué cosa es lo que produce un cambio en la frecuencia? Recuerda que la frecuencia depende de la fuente que genera la onda. Solo cuando cambia la fuente cambia la frecuencia. Y la rapidez de propagación depende del medio. Solamente cambiará la rapidez cuando cambias de medio. Pasas de agua a aire, de una cuerda delgada a una cuerda gruesa. Pero el hecho de que, como dice acá, haya mayor frecuencia, seguramente la fuente cambió. Eso no va a generar cambios en la rapidez porque si el medio es el mismo, la rapidez no tiene por qué cambiar. Así que esta proposición es falsa y la clave sería verdadero, falsa, falsa. Y también tenemos un muy bonito problema de ondas, súper clásico, muy frecuente en exámenes de la uni, donde te piden pues todo lo que debes saber de la ecuación de onda. Te dice el problema que tenemos la función de una onda armónica, obviamente porque estás usando la función seno. Así sea seno o coseno, los elementos de la onda van a ser los mismos, así que tú tranquilo por eso. Todo está en sistema internacional y nos piden hablar del eje de propagación, donde vibran las partículas. Y entonces, antes de ir a las claves, voy a analizar la ecuación de la onda. Vamos a aprovechar aquí de recordarte que cuando tú tienes una onda armónica, lo que está delante de la función seno, esto se llama amplitud. Eso es la amplitud. Lo que está delante de la variable espacial, o sea, de la X, Y o Z, cualquiera puede estar, esta variable de longitud, esto se llama número de onda. Se representa con la letra K y esto es 2pi sobre lambda. Lo que está delante de t, delante de la variable tiempo, esto viene a ser la frecuencia angular. Y la frecuencia angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia o también puede ser 2pi sobre el periodo. Cualquiera de las dos son válidas porque la inversa del periodo es la frecuencia. También debemos saber que cuando la onda se mueve o se propaga en un eje determinado, esa variable es la que está delante, en el interior de la función seno, o sea, en el argumento de la función seno. A partir de esta ecuación yo puedo decir que la propagación, mira, la propagación, espérate que este plumón está un poco mal, la propagación está en el eje de las Y. Cuando aquí hay menos es porque la onda se propaga en la dirección positiva. Si hubiese más, se propaga en la dirección negativa. Y la variable que está acá afuera es la dirección de las vibraciones o perturbaciones. Entonces acá las vibraciones, las oscilaciones, la vibración se da en el eje de las Z. Ahí no se dice más Z porque está oscilando para arriba y para abajo. O sea, está en el eje de la Z, a veces para arriba, a veces para abajo. Eso es lo que se puede deducir, toda esa información está contenida en esa ecuación. A partir de esa información vamos con las respuestas. En la primera proposición me dicen que el eje de oscilación de las partículas es el eje Y. La respuesta es falso. El eje de oscilación, o sea, donde están vibrando las partículas es el eje Z. Entonces la respuesta sería falso y vamos a poner aquí... vibran las partículas, oscilan las partículas, vibran en el eje Z. Siempre la variable que está aquí afuera es la que me indica el eje de vibración. En la número 2 me piden el período y entonces para sacar el período lo podemos hacer de aquí. Podemos decir así, la frecuencia angular sería pi. Y pi, frecuencia angular es 2pi entre periodo, entonces despejando el periodo de aquí te debe quedar 2 segundos. Por lo tanto, la respuesta a esta segunda proposición sería verdadera. Para hallar la rapidez de propagación, una expresión
que ha venido N veces, tanto en exámenes ordinarios como en prácticas calificadas y más en exámenes parciales, es la rapidez de propagación. La rapidez de propagación, que claro, es lambda por F, es la que vimos por aquí, también se puede hallar de esta manera, omega sobre K. Omega es pi, el K es 0,25, o sea, un cuarto de pi. Al momento de dividir, te sale que la rapidez es 4 metros por segundo y por lo tanto la clave es verdadero. La clave sería falsa, verdadero, verdadero. Y terminamos con la pregunta número 13, un bonito problema también muy interesante de ondas estacionarias, donde se aplica una teoría que muy pocos a veces recuerdan. La mayoría se concentra mucho en la fórmula de la frecuencia de los osciladores, o sea, de los diferentes armónicos que pueden formar la onda estacionaria, pero muchos se olvidan de esta regla tan fundamental, que es la siguiente: para que una onda estacionaria se forme en una cuerda, debe siempre haber una cantidad entera de lambda medios en esa cuerda. Vamos a ver lo que nos dice acá. Mira, dice que una cuerda fija en ambos extremos se hace vibrar. Y dice el problema que hay dos armónicos consecutivos que tienen como longitud de onda 1/4 y 2/9. Aquí debo darme cuenta que 2/9 es más chiquito, 1/4 es un poco más grande. Entonces debe haber, como 1/4 es más grande, deben haber pues, menos 1/4, deben haber más 2/9. Pero siempre en la cuerda tiene que haber una cantidad entera, ¿no? Entonces, imagínate a ver de esta forma. Imagínate que esta es la cuerda. Imagínate que esta es la cuerda. Y por un lado nos vamos a encontrar, más o menos así, nos vamos a encontrar varias longitudes de onda, no sé cuántas. Cada una de ellas vale 1/4. 1/4, 1/4, 1/4. No sé cuántos lambdas habrá 1/4, pero lo que sí sabemos es que tiene que haber una cantidad entera, un valor entero positivo de longitudes de onda. Dice que la longitud de onda es 1/4, entonces acá tengo una longitud de onda, otra, y debe haber entonces una cantidad entera de longitudes de onda. Y en el otro caso debemos estar formado así, ¿no? Esto debe estar formado así. A ver, vamos a, primero, esto debe ser más o menos, esto debe ser un poco más chiquito, un poquito más chiquito, esto debe ser 2/9, 2/9, 2/9 y así sucesivamente. Bueno, aquí la propiedad que debemos recordar, este es el planteamiento primero del problema. Mira, tú tienes una cuerda y dice el ejercicio que se generan ondas estacionarias, tenemos dos armónicos consecutivos, y entonces aquí viene la aplicación. ¿Qué tiene que pasar para que estas longitudes de onda de 1/4 puedan alcanzar en la longitud de la cuerda? Aquí tiene que ser así, mira. Esto tendría que formarse de esta manera. Acá tendría que formarse así. 1. Siempre para que la onda estacionaria se forme, tiene que haber una cantidad entera de lambda medios. O sea, una cantidad entera de la mitad de este valor tiene que alcanzar en esta cuerda. Como acá tengo, se supone una longitud un poquito más grande, entonces acá debe entrar de repente un número n de estas longitudes de onda. Y acá debe entrar un poco más, debe ser n+1. En ambos casos, la cuerda debe reunir a n longitudes de onda medios y n+1 longitud de onda medios. Entonces, mi planteamiento debe ser de esta manera, mira. La longitud de la cuerda debe ser igual a n veces lambda medios, o sea, esto tendría que ser 1/4 entre 2. Y esto debe coincidir con n+1 lambda medios, que es 2/9 entre 2. Tiene que cumplirse siempre esta condición. La condición para producir ondas estacionarias es que la onda utilizada siempre alcance medias longitudes de onda en una cantidad entera, un número entero positivo, de medias longitudes de onda en toda la cuerda. Entonces nos han dado que tengo una longitud de onda de 1/4, acá tengo 2/9. Esta onda, para que forme una onda estacionaria, debe ser así, debe haber aquí una cantidad n de medias longitudes de onda, y como este es más chiquito debe haber pues n+1. Aquí empiezo a trabajar, mira, el 2 y el 2 se cancela. Creo que aquí podría de repente el 9 pasar a multiplicar 9n, vendría a ser 9n,
El 4 pasa a multiplicar, 4 por 2 sería 8, entonces sería 8n más 8. Y de aquí despejando podría decir que el número entero n es igual a 8. Entonces de lambda cuartos van a haber 8 medios lambda y de 2 novenos van a haber 9 medios lambda. Como en este problema lo que nos piden es hallar la longitud de la cuerda, entonces por lo tanto voy a decir que la longitud de la cuerda sería así. Sería n veces la mitad de lambda medio. O puedo usar la de aquí, cualquiera de la que tú quieras. A ver, creo que aquí podría salir más rápido. Mira, n más 1 sería 9 y esto sería 2 novenos. Creo que ahí te sale más rápido. Todo está, acuérdate, dividido entre 2. Entonces esto se cancela y la longitud de la cuerda te sale 1 metro. Esa es la longitud. Si haces en el otro sale también lo mismo. N sería 8, 8 por un cuarto da 2, 2 entre 2 también da 1 y por lo tanto en ambos casos tiene que ser la misma cuerda. Esta es una propiedad que muy pocos incluso la explican, a veces no se revisa mucho eso, pero recuerda que esta es la base para demostrar la fórmula de la frecuencia de los diferentes armónicos que se pueden utilizar. Para que una onda estacionaria se forme, deben siempre formarse una cantidad entera positiva de medias longitudes de onda de la onda viajera que estás usando o estás utilizando en la cuerda para que la onda estacionaria recién se pueda formar. Esto fue todo entonces, aquí nos detenemos, comparte el vídeo si te lo crees útil y nos vemos en el siguiente.